Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien, con la gracia del Señor. Hoy me tocó la bendición de poder predicar, así que voy a predicar sobre un tema que quizás muchas personas se preguntan, quizás hay mucha gente que no es cristiana y se hace esos cuestionamientos, y que la idea es poder resolverlo a la luz de la palabra. Así que vamos a partir orando. Señor, te damos gracias por este día, por poder predicar de tu palabra, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor. Sea usted hablando y solo usted glorificándose, Señor. Que todo esto sea para tu gloria, Señor. Que nos ayude a entender, Señor, que tú eres bueno para con nosotros, que somos tus hijos y para los que están contigo nada les falta, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a bendecirte y ayúdanos a que tú seas el centro de todo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a hablar de un tema que es que, por ejemplo, hay mucha gente que se pregunta ¿por qué? Quizá a uno no le va tan bien, si hay gente que se dice uno sirve a Dios, comparado con otras personas, etcétera, y lo pueden expresar de distintas maneras. Por ejemplo, uno puede ver, no sé, que hay, no sé, uno piensa Bad Bunny, o cantantes famosos, o ateos que reniegan de Dios, o multimillonarios que también reniegan de Dios, como no sé, Bill Gates, o Warren Buffett, que tiene una vida de donde también saben que han consumido drogas, donde han tenido excesos, donde han promovido, no sé, el aborto, el matrimonio homosexual, críticas contra el cristianismo, tantas empresas que han promovido estas cosas, no sé, Starbucks, Apple, gente multimillonaria, que a veces la gente la ve y dice, mira, esta gente no respeta a Dios, no hace nada, su vida no está limitada por los valores, mienten si es necesario, roban si es necesario, políticos, todo. O incluso amigos que podamos ver, personas en el trabajo, en la calle, amistades que también andan igual. Y quizá a veces uno ve que humanamente, le puedo explicar por qué humanamente, les va bien, viven tranquilos, hasta incluso viven con salud, se ríen, se ven como alegría, se nota como una especie de alegría, no se preocupan por el fin de mes, eh, se tiene, no sé, se hacen operaciones, salen bien, salen sanos, les va bien en muchas cosas. Y quizás mucha gente hace su cuestionamiento por qué a la gente mala a veces le va bien. O incluso hay gente que va más allá y dice, ¿por qué a mí, Señor, si yo hago tal y tal cosa, soy tu hijo, etcétera? Y quizás no me va como yo pretendo, porque obviamente si uno hace bien las cosas y está con el Señor, independiente de que uno crea que no está yendo como uno cree que tiene que estar bien, Dios siempre sabe todo y estamos en el camino del Señor y siempre el camino de Dios es bueno. Pero a veces al hombre, en su egoísmo, en su maldad, que sé yo, como que le cuesta esos temas. Hay mucha gente que no acerca a Dios por esto mismo. Mi mamá era tan buena, mi papá era tan bueno y le pasó esto, quizás murió, quizás que le pasó, quizás le estafaron, terminó pobre, intentaba buscar a Dios. Y hay gente que roba, que hace daño, y después tú lo viviste coleando, muerto a la risa, no sé, en Italia, en Roma, viajando por el mundo, etcétera. Y es un cuestionamiento que mucha gente se hace, y no es tan solo de esta época, sino que viene de época antigua. Y aquí vamos a leer la palabra del Señor. Entonces vamos a leer Malaquías 3, versículo del 13 en adelante. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Entonces, aquí Malaquías estaban hablando de que, bueno, aquí está todo en un concepto que se está criticando a los sacerdotes, a la tribu de Leví. Uno lee la alergia. Si uno ve como el capítulo entero de lo que se está hablando antes, y bueno, dentro de las palabras de estos sacerdotes, hijos de estas personas que viven en Israel, se quejaban. Pero esto mismo que estaba hablando delante, ¿cómo si yo guardo la ley, guardo los mandamientos, me va mal? Y el que es soberbio, el que es malo, le va bien. Y criticaban al Señor. Incluso decían decir que esas personas que eran soberbias y malas burlaron a Dios. Y sabemos que Dios no puede ser burlado en su ignorancia humana, y que también muchas veces podemos cometer. Y el Señor, ¿qué dice? Sus palabras han sido violentas contra mí. ¿Por qué? Porque estás negando a Dios, está, entre comillas, diciéndole al mundo, al decir estas cosas, que Dios no es bueno, que hacer el bien no es malo. Entonces está, entre comillas, blasfemando. El Señor les dice, estas palabras han sido violentas contra mí. Y después el Señor les recuerda que ellos, cuando la revelación de Dios y en cada momento, los malos van a ser destruidos y los justos van a ser salvados, y son su especial tesoro. Especial tesoro. Son un deleite para el Señor, los justos, los que hacen el bien. Fue escrito el libro de memoria, y van a ser siempre saciados, se les va a perdonar, etcétera, etcétera. Y al final dice que entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Entonces el Señor dice, mira, esta pregunta es violenta, porque en verdad no es así. Porque hay una diferencia entre el que hace el bien y el que hace el mal. Puede ser, como Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos, que humanamente tú veas que quizás están iguales, o quizás uno está mejor que otro, y que los justos quizás a ojo humano, que el hombre busca riqueza, maldad, etc. Pero a los ojos del Señor no, sino que sus hijos son su especial tesoro. Y un hijo de Dios, aunque vive en pobreza, en persecución, en tribulaciones, siempre está gozoso. Pregúntenle a Pablo. Pablo antes era fariseo, tenía poder político, social, económico, tanto conocimiento, etc. Y aseguro que él nunca alcanzó a vivir el gozo hasta que él se convirtió. Un gozo que lo tenía preso, en la cárcel, sufriendo humillaciones. Pues él decía, estad gozosos, siempre está gozoso. Porque no era porque lo decía como para animar a otras personas, que sí, pues también él expresaba cómo se sentía con gozo, porque él sabía que era especial tesoro para Dios. Muchos misioneros han muerto, quizás han muerto cantando alabanzas. Ellos también sabían que eran especial tesoro para Dios. Hay gente que, no sé, sirve al Señor día y noche y se va feliz, en vez de estar descansando, quizás trabajando, o estando de vacaciones en Hawái, qué sé yo. Están felices, tienen un gozo que nadie se los quita, porque el servir y amar a Dios te da un gozo, te da una alegría, es lo mejor que puede servir para nuestra alma. Nos llena, nos hace bien servir al Señor, conocerle, nos quita todo temor, toda depresión, toda ansiedad. E incluso quizá aunque el mundo no lo vea, es lo mejor. Y de hecho, una prueba también de una correcta conversión también es que si un cristiano realmente está convertido, obviamente tenemos nuestras fallas de pecadores, cuando ve su vida, independiente que sea la mejor o la peor, siempre estar feliz, se sentir la persona más feliz del mundo. Pero en cambio, cuando empezamos a tentar y caer, empezamos a pensar, a envidiar otras cosas, a decir por qué este tiene y yo no, y nos olvidamos que lo que nos dio Dios es más que una casa gigante, es más que montones de cosas, es más que riqueza, incluso es más que salud física, es más que verse bien, es más que vanidad. Es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros, es el cielo aquí, y eso es lo más grande que podamos anhelar. Y si es que estamos anhelando más algo económico o algo otra cosa que lo que ya tenemos, el Señor nos ayude también a reenfocar nuestro corazón y a ser completamente agradecidos, porque el Señor nos da todo. Por eso el Señor dice que ahí nosotros vamos a entender
Y vamos a conocer la diferencia entre el justo y el injusto, el que hace el bien y el que hace el mal. Porque hay gente que no puede entender esto, que sigue creyendo que a los malos les va bien, que porque a este sí es tan malo le va bien, porque a este está mal le va bien, y a mí que soy tan bueno y me va mal, es porque mírese que le va bien y que le va mal en parámetro humano. Y se le olvida que es injusto, no tiene al Señor, no tiene refugio, no tiene reposo interior, no tiene eternidad con Cristo, no va a vivir para siempre con el Señor, no conoce el gozo, no conoce el amor, porque el que no conoce a Dios no sabe qué es el amor, no conoce la bondad, porque el que no conoce a Dios no sabe qué es la bondad. Hay gente que piensa que, no sé, estos filipinos, musulmanes que ayudan a tanta gente. Es imposible si no conocen a Dios que lo hagan por un sentimiento de bondad, de sincero amor, de sincero ayuda, de querer no ser reconocidos por el resto, dar sin esperar recibir nada a cambio, porque el verdadero y íntimo amor solo puede provenir del Señor, porque el Señor es la fuente de amor. No podemos, no sé, hacer chocolate si no buscamos los ingredientes como en el cacao, que es la fuente del chocolate. Así tampoco podemos amar si es que no conocemos al Señor. Entonces, la palabra del Señor aquí nos invita a siempre pensar. Puede ser que estemos pasando dificultades, puede ser que haya gente que viva de tal y tal manera, que no vio estas dificultades. Incluso hay gente que se replantea como incluso la fe ante las pruebas y dificultades. Pero tenemos que recordar que el Señor es bueno, que el Señor está con nosotros, que tenemos un tesoro tremendo, que Dios, creador del cielo y de la tierra, del universo, y nosotros siendo tan pequeños, nada, polvo, una milésima de polvo en la galaxia, que vive 80 años, hasta una tortuga vive más que nosotros, hay árboles que viven más que nosotros, que el paso por esta tierra es un paso. Tenemos al Señor, y para el Señor somos su especial tesoro, somos tesoro para el Señor. El Señor nos llena, como uno llena un tesoro, lo abraza, lo cuida, lo protege, lo mira todos los días, le hace cariñito, no sé. Así somos para el Señor. Qué mayor tesoro, qué mayor bendición que eso. Así que si tú un día piensas que al injusto le va mejor que al justo, te digo que eso es falso. Imposible. El justo tiene al Señor y el otro no. El justo tiene vida eterna y el otro no. El justo tiene alegría y el otro no. El justo conoce el amor y el otro no. El justo puede dar sin esperar nada a cambio, el otro no. El justo puede deleitarse en las pruebas y las dificultades, el otro no. El justo van a venir las tormentas de la vida y su casa va a permanecer y el otro no. Así que esa es la gracia de ser cristiano, de servir al Señor. Así que gracias a Dios por llenarnos de tantas bendiciones, de tanta alegría, de tanto amor y de tanto gozo. Y para cerrar, también recordar que al final mucha de esta gente que nosotros vemos que no es cristiana, montones, hemos visto suicidios de famosos, entran en depresión también a veces. Y es porque obviamente se dan cuenta de que tuvieron fama, tuvieron dinero, tuvieron poder, formaron quizá una familia, conocieron el mundo entero, comieron las comidas más ricas del mundo, pero su corazón estaba vacío. No tenían del Señor. En cambio uno puede ver a unos pescadores en la Biblia, humildes, que incluso dicen: plata ni oro tengo, pero te doy lo que tengo, recibe el Espíritu Santo. Están hechos cuando Pablo hace una sanación cuando Pedro hace una sanación con un enfermo que estaba a las afueras del templo. No tenía nada, no tenían a Dios, y fueron los hombres que revolucionaron el mundo. Así cuántos otros, montones de gente que ha podido revolucionar el mundo a través del Evangelio, llenando de su amor, llenando de su gozo y deleitándose en el Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno de su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdonara a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Amén. Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición y que el Señor nos llene de su gozo y su sabiduría y agradecimiento, y saber que somos los más gozosos
y deleitoso del mundo de poder conocer a un Dios tan grande, tan potente, tan maravilloso, tan misericordioso, tan perdonador, y que ese Dios nos ame. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque la pudimos leer, y te doy gracias porque somos tus hijos. No hay nada más que podamos anhelar en este mundo que ser tu hijo. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.